vez se vive la vida y una vez la tienes que disfrutar. Hay momentos que esto se olvida y llegar más tarde ya no es llegar. No podemos despertar cuando el día esté muriendo. Hay momentos para amar y hay que amar en el momento, porque el tiempo se nos va a ir como el barco en las manos. Se nos va a ir sin poder evitarlo. Y el reloj nunca vuelve atrás. No tendrás tiempo de cambiar. Piénsalo ahí, porque el tiempo se va. Hola, hola, hola. Seguimos en nuestra clase. Vamos a continuar el siguiente segmento de articulaciones. Pónganle mucho cuidado para que aprendan bastante y para que sigamos desarrollando una clase muy participativa. La idea es que la próxima semana le metamos un poquito más al laboratorio de anatomía y podamos emparejar las clases que llevamos atrasadas y que arranquemos la otra semana con fuerza. Ya se nos viene el primer parcial, entonces la idea es que aprendan bastante para que lleguen duchos todos y todas al parcial. Listo, entonces seguimos con nuestras articulaciones diartrodiales. Entonces, ya habíamos dicho que las articulaciones diartrodiales son aquellas que tienen gran movilidad y que son más complejas. ¿Y por qué son más complejas? Voy a bajarle un poquito al sonido para poder continuar la presentación. Bueno, ¿y por qué son más complejas? Son más complejas porque en su estructura, en su conformación, tiene muchos elementos que le permiten tener mayor movilidad que las demás articulaciones. Entonces, ellas están compuestas, tenemos las dos superficies óseas, ¿sí?, que están cubiertas en su extremo articular por cartílago, y en esta interfaz entre las dos superficies cubiertas por cartílago tenemos líquido sinovial, ¿sí? Vamos a tener una superficie que la separa, ¿sí?, que generalmente es cartílago hialino rodeado por líquido sinovial, ¿sí? Y vamos a tener unas cubiertas laterales que denominamos vainas sinoviales. Ahorita lo vamos a ver en otro esquema. A su izquierda van a tener una articulación sana y a la derecha vamos a tener una articulación enferma, donde hay destrucción del cartílago y donde hay inflamación y se produce un aumento del líquido sinovial en la articulación, ¿sí? Entonces, en este caso, en el lado derecho, pues lo que tenemos es el fenómeno típico que ocurre en las artritis, donde hay un aumento del tejido sinovial por una inflamación crónica de la articulación, se va perdiendo el cartílago, la articulación se va degenerando y pues va a ocurrir una
una destrucción de las superficies articulares y pues vamos a encontrar una articulación deformada. Es el típico caso de las artritis reumatoideas. El sitio típico donde más se ve eso es en las articulaciones en la mano, entre los huesos del metacarpo con las falanges, donde vamos a encontrar pues las típicas deformaciones de las artritis, pero no es el único sitio, hay muchos sitios, pero ese es uno pues de los más llamativos en los pacientes con artritis. Bueno, entonces las características de las articulaciones diartroviales o sinoviales es que tienen superficies articulares independientes, ¿sí? Eh, Tienen medios de unión fibrosos que se sitúan periféricamente a las superficies articulares, formando una cápsula fibrosa y configuran una cavidad articular. Y tiene una cápsula fibrosa con revestimiento interno que produce el líquido sinovial. Ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Entonces aquí tenemos todos los, miren todos los componentes, que tiene la articulación sinovial. Miren que no es solamente los dos huesitos y el tejido que los separa, sino que tiene las superficies articulares independientes, dos huesitos independientes, tiene cartílago articular, tiene una cápsula fibrosa, tiene membrana sinovial, tiene líquido sinovial, tiene cavidad articular, tiene ligamentos, tiene también discos y meniscos articulares. Entonces, veamos un esquema donde se nos ejemplifique esto. Aquí tenemos las dos superficies óseas, ¿sí? Esto azul que ustedes ven acá es cartílago articular. Esto que se ve aquí en marrón es una representación del líquido sinovial. Y esto que está aquí periférico sería una cápsula fibrosa, que se denomina cápsula articular. Veámoslo en el esquema anterior. Miremoslo acá. ¿Sí? Tenemos las dos superficies articulares cubiertas de cartílago. Vamos a tener un disco de fibrocartílago entre ellos para permitirle mayor resistencia y movilidad en la articulación. Vamos a tener esto que vemos aquí en marrón, un poquito, que es líquido sinovial, que está producido por una membrana, por un epitelio muy fino, ¿sí? Que va a producir ese líquido, ¿sí? Entonces esa es la cápsula sinovial o membrana sinovial, membrana, y está rodeada de una cápsula articular y más encima, por decirlo así, lo rodea una cápsula un tejido fibroso que le da protección y soporte, que sería la vaina articular o la vaina sinovial. Entonces mire que es una articulación mucho más compleja que las otras y por eso su movilidad. ¿Sí? El ejemplo típico aquí pues es la rodilla, ¿sí? Es una de las articulaciones típicas de este tipo de articulación. Además de eso, en la rodilla vamos a encontrar unos cojinetes también de cartílago que se denominan los meniscos, ¿sí? Y esta articulación va a estar protegida y estabilizada por unos ligamentos. Tenemos el ligamento cruzado anterior, posterior, los colaterales que ustedes, pues, o quienes sean deportistas o han escuchado, pues las lesiones de los meniscos o de los ligamentos conllevan pues a la necesidad de realizar cirugías para estabilizar la articulación, sobre todo pues, en atletas de alto rendimiento.
Entonces tenemos también una clasificación de las articulaciones según la forma de su superficie. Ya las vimos cómo son de acuerdo a su configuración, a su estructura. Ahora vamos a ver según su superficie, según la forma, cómo son, y también de acuerdo al movimiento que les confiere esa superficie, cómo se van a clasificar. Entonces tenemos las articulaciones planas o artrodias, tenemos las articulaciones trocoides o trochus o trocus, tenemos las articulaciones trocleares o en bisagra. Entonces, planas o artrodias, trocoides y trocleares. Las planas son un tipo de articulación en que las dos superficies articulares son planas, permite que un hueso se deslice sobre otro. Las trocoides, una de las superficies tiene una forma de segmento de cilíndrico hueco y la otra un cilindro macizo y permite la realización de giros. El ejemplo típico de esta pues es la articulación del atlas con el axis para producir un movimiento de giro de la primera sobre la segunda vértebra cervical. Y el tercer tipo son las trocleares o en bisagra, como por ejemplo la articulación del codo, que permiten un movimiento de flexión y de extensión del codo, como la bisagra de una puerta que permite un movimiento de abrir y cerrar igual. Este sería pues el ejemplo típico sería la articulación del codo. Entonces ya vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Esta es una clasificación, un cuadrito que les dejo de resumen para que lo estudien bien, donde están pues un resumencito de la clasificación y también tenemos ejemplos de la articulación, principalmente de la clasificación, principalmente teniendo en cuenta su conformación. También de acuerdo a su superficie, se pueden clasificar como condilias, ya lo habíamos visto en clase pasada como el cóndilo mandibular, que es una superficie redondeada, ¿sí? Tienen forma elipsoidal, ¿sí? Y se articulan con una superficie cóncava, entonces es una articulación sobre cóncavo y convexo, ¿sí? Y que permite cierto tipo de movimiento, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos las articulaciones en silla de montar, ¿sí? Que simulan el aspecto de un jinete sobre la silla de montar. Tenemos las enartrosis, que son las que más tienen movimiento en nuestro cuerpo, donde una esfera maciza, ojo, no confundirlas con las condilias. Las condilias son la superficie, sí es convexa sobre un cóncavo, pero no es en la enartrosis, una de las superficies es como un cilindro, perdón, es como una esfera maciza, una esfera, como la superficie del fémur o la del húmero. Las condilias, el ejemplo más típico es la articulación del cóndilo mandibular en la fosa mandibular del hueso temporal. Pero las enartrosis, el ejemplo típico son la articulación del fémur en el acetábulo, ¿sí? Y estas últimas, las enartrosis, son las que mayor tienen movilidad. Tienen movilidad pues, en prácticamente todos los ejes. También se pueden denominar esféricas, ¿sí? Y cuando son muy grandes, por decirlo así, el segmento de esfera es muy grande, se podrían denominar como cotílicas, como por ejemplo en el fémur. Entonces vamos una por una, un ejemplo de una por una. Entonces tenemos las planas o artrodias, miren que son dos superficies planas cuyo movimiento es deslizarse una sobre la otra. En este caso el ejemplo típico son los huesos del carpo, donde tienen superficies planas y un huesito se desliza sobre el otro. Aquí tenemos las trocoides, ¿sí? Que son aquellas que permiten un movimiento de giro
Entonces miren que aquí tenemos la primera vértebra cervical, que es el atlas, y aquí tenemos la segunda vértebra cervical, que es el axis. Y si recuerdan de la clase anterior, les hablé de que el axis tiene esto que tiene forma de diente, que se llama la apófisis del diente o apófisis odontoides, que se acopla a una superficie, por decirlo así, esférica, que termina pues siendo casi un segmento, por decirlo, hueco, gracias a este ligamento, ¿sí? Se llama el ligamento transverso del atlas. Y entonces permite un movimiento de giro, ¿sí? De giro del atlas, entre uno y otro, el axis en el atlas, permite un movimiento. El atlas estaría fijo al occipital, y el axis tendría un movimiento de rotación, ¿sí? De rotación, como lo indica aquí la flecha, sobre a nivel del axis, uno sobre otro. Bueno, entonces esa es la articulación tipo trocoide. Tenemos las trocleares o bisagras, entonces aquí tenemos la articulación del codo, ¿sí? Miren, tiene esta forma como si fuera una bisagra. Este es el húmero, ¿sí? Y este es el cúbito, y miren cómo el cúbito se acopla aquí a la superficie del húmero y va a permitir un movimiento como este, como el que está indicado aquí en la derecha, en bisagra, como el de una puerta de abrir y cerrar, ¿sí? Entonces serían las trocleares. Tenemos las condilias, donde un segmento eh, convexo, por decirlo así, se articula con otro cóncavo. Miren que esto sería el cóndilo, ¿sí? Este sería el cóndilo, que sería una superficie semicircular u ovalada, fina, que se acopla sobre otra cóncava también fina, semicircular. Miren acá, este sería el ejemplo, la articulación de un hueso metacarpiano con una falange, ¿sí? Estas serían las articulaciones condilias. Tenemos también las articulaciones en silla de montar, ¿sí? El ejemplo más típico es la articulación del carpo, del trapecio con el primer metacarpiano, que sería el pulgar de nuestra mano. Entonces, mire que la superficie es como si este fuera el jinete y este fuera la silla montada y se monta sobre otro, mira así. Entonces va a permitir movimientos solamente en dos sentidos, ¿sí? En los sentidos que ven en las flechas, así o así. A esta se le denomina en silla de montar. Y por último tenemos las enartrosis, que son articulaciones más complejas, compuestas por un cilindro, perdón, por una esfera, por una superficie, por una cabeza, por decir, de un hueso como el fémur o el húmero, que forman una cabeza, que es una esfera maciza, ¿sí? Más grande que las condilias, más esférica, ¿sí? Y que se articula en una superficie cóncava también, mucho más grande, ¿sí? En este caso, que sería el acetábulo de la pelvis, y le da movimientos en todos los ejes y movimientos mucho más complejos. Esas son las enartrosis. Aquí vemos un ejemplo de cada una de ellas, las planas, las trocoides, las trocleares o en bisagra,
las condilias, la cenartrosis y aquí nuestra silla de montar. Listo. Entonces, hasta aquí este segmento. En el segmento siguiente vamos a clasificarlas de acuerdo a su movilidad, o sea, en qué ejes se mueven las articulaciones, qué ejes de movimiento permiten las articulaciones. Lo vamos a ver en el siguiente segmento. Entonces no olviden repasar esta clasificación. Nos vemos en nuestro siguiente segmento.